Como madre abandonada, cuidé de todos, pero en mi cumpleaños comí sola frente a una mesa vacía. Una historia que viví en carne propia cuando descubrí que amar demasiado puede ser la forma más cruel de no amarnos a nosotros mismos. Pero lo que hice después dejó a toda mi familia en silencio y te aseguro que va a tocar tu alma. Qué alegría tenerte aquí. Cuéntame desde dónde nos estás viendo ahora. Deja tu like, suscríbete al canal y vamos al comienzo. La mesa del comedor lucía como siempre había lucido en los últimos 40 años, perfectamente ordenada, con el mantel de encaje que había bordado mi abuela Remedios cuando yo apenas era una niña con trenzas y sueños de princesa. Pero esta mañana, del 23 de octubre, mientras acomodaba las servilletas de tela que había planchado con tanto esmero, algo en el aire se sentía diferente. Tal vez era la forma en que la luz del sol se filtraba por la ventana de la cocina, creando sombras largas que parecían dedos señalando la silla vacía donde solía sentarse Roberto antes de que la vida nos separara para siempre. O quizás era el silencio que habitaba cada rincón de esta casa de adobe en Morelia. Un silencio que ya no se llenaba con risas de niños, discusiones de adolescentes o el tintineo de cucharas contra los platos durante las comidas familiares. Me llamo Consuelo y tengo 70 años recién cumplidos. Durante décadas fui la mujer que todos conocían como la que se sacrifica por todos, la que nunca decía no, la que cocinaba para 20 cuando solo éramos 6, la que guardaba las últimas tortillas para que los demás comieran primero. Roberto solía decirme, antes de que el cáncer se lo llevara hace 5 años, que yo tenía el corazón demasiado grande para mi propio bien. Nunca entendí lo que quería decir hasta esta mañana, cuando desperté y me di cuenta de que por primera vez en 70 años nadie me había llamado para felicitarme. Mis hijos habían crecido acostumbrados a mi presencia constante, a mi disponibilidad infinita, a mi amor incondicional que nunca pedía nada a cambio. Cuando Luis Fernando se divorció hace 2 años, fue a mi casa donde vino a llorar sus penas. Durante meses, lo vi desmoronarse en mi sofá de terciopelo verde mientras yo le preparaba café de olla y le planchaba las camisas arrugadas que traía en una maleta desvencijada. Patricia, mi única hija, había perdido su trabajo como enfermera titulada en el Hospital General, y fueron mis ahorros, esos que había guardado peso por peso durante décadas vendiendo tamales en la esquina, los que la sostuvieron durante 8 meses. Alejandra, mi nuera, que se había vuelto más hija que la propia sangre, había convertido mi sala en oficina temporal durante la pandemia, trabajando desde mi mesa del comedor mientras yo le servía el desayuno en charola de plata como si fuera una reina. Y Miguel Ángel, mi bebé de 42 años, seguía llegando cada domingo con su ropa sucia para que yo se la lavara y planchara, porque nadie lo hace como tú, Ma. El ritual de esta mañana había comenzado como todos los días de los últimos 5 años. Desperté a las 5:30, puse a hervir el agua para el café de olla con canela y piloncillo, calenté las tortillas en el comal de barro que había sido de mi madre y preparé los frijoles refritos que tanto le gustaban a Roberto. Es curioso cómo los hábitos sobreviven a las personas, cómo seguimos cocinando para fantasmas, poniendo platos para ausencias, manteniendo vivas rutinas que ya no tienen sentido. Mientras revolveía los frijoles, esperaba escuchar el teléfono sonar. Buenos días, mamá, feliz cumpleaños. Imaginaba la voz de Patricia.
siempre la primera en recordar fechas importantes. Luego vendría Luis Fernando con su tono apurado de siempre, disculpándose por no poder visitarme, pero prometiendo pasar más tardecito. Alejandra enviaría un mensaje de WhatsApp con emojis de pastel y corazones. Y Miguel Ángel aparecería por la tarde con flores del mercado y una sonrisa que creía suficiente para compensar su ausencia. Pero el teléfono permaneció silencioso como tumba. Las horas pasaron lentas como miel espesa y yo seguí esperando, preparando, alistando la casa para visitas que comenzaba a sospechar que no llegarían. Acomodé las fotografías en la repisa de caoba, esas donde todos sonríamos como familia perfecta, las graduaciones de la preparatoria, las bodas en la parroquia de San José, los bautizos donde yo siempre aparecía cargando al bebé de turno, los cumpleaños pasados donde la mesa se llenaba de voces y la casa vibraba con vida. En cada imagen, yo aparecía en el fondo o a un lado, sonriendo, pero siempre asegurándome de que otros brillaran más. Había perfeccionado el arte de ser indispensable sin ser protagonista, de amar tan fuerte que olvidé completamente cómo amarme a mí misma. A las 11 de la mañana decidí ponerme mi vestido azul cielo, ese que Roberto me había regalado en nuestro 30º aniversario de bodas. Lo había guardado con tanto cuidado entre papel de seda y bolsitas de lavanda que aún conservaba su color original y el perfume de aquella tarde cuando bailamos en el jardín mientras los nietos jugaban entre las macetas de geranios. Me peiné con esmero, recogiendo mi cabello canoso en un chongo elegante, y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Si iba a esperar sola, al menos lo haría con dignidad. Me maquillé ligeramente, apenas un toque de rubor en las mejillas y un poco de lápiz labial coral que iluminara mi rostro. En el espejo del tocador vi reflejada a una mujer que había envejecido cuidando a otros, pero que todavía tenía chispa en los ojos, todavía tenía historias por contar. La cocina se llenó de los aromas que habían definido mi vida entera. El mole poblano que había aprendido a hacer de mi suegra Doña Socorro, con sus 28 ingredientes molidos a mano en el metate de piedra volcánica, el arroz rojo con zanahoria y chícharos que quedaba esponjoso y perfumado, las tortillas hechas a mano que palmeteaba una por una hasta lograr esa textura suave que se deshace en la boca. Preparé todo como si fuera una celebración real, como si la casa fuera a llenarse de risas y conversaciones, como si mis manos no temblaran ligeramente cada vez que miraba el reloj de la pared y veía pasar las horas sin una sola llamada. Piqué cebolla morada para la ensalada, exprimí limones frescos para el agua de Jamaica y hasta hice flan de vainilla, ese postre que tanto le gustaba a Miguel Ángel cuando era pequeño y se escondía en la cocina para raspar la olla con el dedo. Mientras cocinaba, los recuerdos llegaban como oleadas de agua tibia. Recordé los cumpleaños de mis hijos cuando eran pequeños, cómo corrían por toda la casa con globos de colores mientras yo decoraba pasteles caseros con betún rosa y flores de azúcar. Patricia siempre pedía pastel de chocolate con fresas, y yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir al mercado a buscar las fresas más rojas y dulces. Luis Fernando prefería el pastel 3 leches, y yo batía la crema a mano hasta que me dolían los brazos porque el batidor eléctrico no le daba la consistencia que a él le gustaba. Y Miguel Ángel, ay, mi Miguel Ángel, siempre quería que le hiciera gelatina de mosaico con todos los colores del arco iris,
y yo compraba sobrecitos de gelatina hasta que parecía una tienda de dulces. También recordé mis propios cumpleaños cuando ellos eran chicos. Roberto me despertaba con serenata cantada con su voz desafinada pero llena de amor, y los niños saltaban en la cama con tarjetas hechas a mano donde habían dibujado flores torcidas y corazones enormes. Para la mejor mamá del mundo, escribían con letras tambaleantes, y yo guardaba cada una de esas tarjetas en una caja de zapatos que aún conservo en el armario del cuarto. Eran tiempos cuando mi felicidad se medía en sonrisas ajenas, cuando mi satisfacción dependía completamente de ver a otros contentos. Nunca me pregunté qué me hacía feliz a mí, qué quería yo para mi propia vida, cuáles eran mis sueños más allá de ser madre y esposa. Al mediodía, puse la mesa para 5 personas como había hecho durante décadas. Saqué la vajilla de porcelana con flores doradas que usábamos solo en ocasiones especiales, esa que había sido el regalo de bodas de la tía Esperanza y que había cuidado con tanto esmero que no tenía ni una sola rajadura después de 40 años. Doblé las servilletas en forma de abanico, puse los cubiertos en orden perfecto, coloqué copas de cristal para agua y para jugo, y en el centro de la mesa puse el florero de Talavera con las rosas rojas que había cortado del rosal que planté cuando nació Miguel Ángel. Todo lucía perfecto, como sacado de una revista de decoración, como una mesa preparada para una fiesta que estaba a punto de comenzar. Pero el silencio seguía siendo el único invitado. El teléfono no sonaba. La puerta no se abría. Nadie gritaba ¡sorpresa! Desde la entrada. Solo yo y mi reflejo multiplicado en las copas de cristal. Solo yo y el eco de mis pasos sobre las losetas de Talavera poblana del comedor. Me senté en mi silla de siempre, la que está más cerca de la cocina para poder levantarme rápido a servir más comida, la que tiene el cojín desgastado por tantos años de sacrificio silencioso. Miré las sillas vacías y por primera vez en mi vida me permití sentir algo que había sepultado bajo capas y capas de abnegación. Una tristeza profunda que me subía desde el estómago hasta la garganta como agua amarga. Comencé a servir la comida en mi plato, pero cada cucharada sabía a soledad. El mole que había tardado 3 horas en preparar se sentía como arena en mi boca. El arroz que había quedado en su punto exacto no tenía sabor. Las tortillas tibias se volvieron como cartón entre mis dientes. Masticaba lentamente, tragaba con dificultad y entre bocado y bocado, algo dentro de mí comenzó a quebrarse como un jarrón que ha estado agrietado por años y finalmente se rompe con el más mínimo movimiento. Las lágrimas llegaron sin aviso, como lluvia después de meses de sequía. Primero fue solo una gota que resbaló por mi mejilla derecha, luego otra por la izquierda, hasta convertirse en un llanto silencioso que me sacudía los hombros mientras seguía sentada frente a esa mesa perfectamente servida para una celebración que no existía. No era un llanto de autocompasión, te lo aseguro. Era algo más profundo, más primitivo. Era el llanto de una mujer que acababa de darse cuenta de que había pasado 70 años de su vida siendo invisible para sí misma. Dejé que las lágrimas cayeran sobre el mole poblano, salándolo con el sabor de décadas de olvido propio. Me quedé allí sentada durante horas, viendo cómo la comida se enfriaba en los platos, cómo las tortillas se endurecían, cómo la gelatina de mosaico que había hecho con tanto amor comenzaba a sudar gotitas sobre el cristal del plato.
El reloj de la pared marcaba las 3 de la tarde con su tic-tac monótono, y yo seguía esperando. No esperando ya a mis hijos, porque en el fondo de mi corazón sabía que no vendrían. Esperaba algo más esquivo, algo que no sabía nombrar. Tal vez esperaba el valor para enfrentar una verdad que había estado evitando durante décadas, que había confundido amar con desaparecer, que había creído que ser buena madre significaba no existir como mujer individual. Mientras observaba mi reflejo distorsionado en la superficie del agua de Jamaica, comencé a recordar pedazos de conversaciones que había enterrado en los rincones más oscuros de mi memoria. La vez que Patricia me dijo, cuando tenía 17 años, «Mamá, nunca sabes lo que quieres, siempre preguntas qué queremos nosotros». Yo lo había tomado como un cumplido. Entonces, pensé que significaba que era una buena madre, una mujer abnegada que ponía a su familia primero. Ahora entendía que era un reclamo disfrazado de observación, una súplica silenciosa para que yo fuera también una persona, no solo una función. O aquella tarde cuando Roberto me encontró llorando en la cocina sin razón aparente, hace tal vez 15 años. «¿Qué te pasa, Consuelo?», me había preguntado con esa voz suave que usaba cuando sabía que algo andaba mal. «Nada», le respondí, como siempre, «solo estoy cansada». Pero no era cansancio físico, era el agotamiento del alma de una mujer que se había perdido en el laberinto de cuidar a otros. Él me había abrazado fuerte y me había dicho algo que entonces no entendí. Un día vas a tener que aprender a ser Consuelo, no solo la mamá de Luis Fernando, Patricia y Miguel Ángel, ni solo la esposa de Roberto. Vas a tener que descubrir quién eres tú. Lo había besado y le había dicho que no dijera tonterías, que yo sabía perfectamente quién era. Mentira. No tenía ni la menor idea. El teléfono sonó una sola vez a las 4 de la tarde y mi corazón dio un salto esperanzado. Era Alejandra, mi nuera, llamando para preguntarme si podía cuidar a los gemelos el fin de semana porque ella y Luis Fernando habían decidido irse a Acapulco a reconectar como pareja. No mencionó mi cumpleaños ni una sola vez durante la conversación de 20 minutos, donde me explicó detalladamente los horarios de comida de los niños, qué medicinas tomaba cada uno y dónde había dejado la ropa limpia. «Eres un ángel, suegra», me dijo antes de colgar. «No sé qué haríamos sin ti». Colgué el teléfono y sentí algo extraño, como si acabara de despertar de un sueño muy largo. Un ángel, siempre un ángel, nunca una mujer de carne y hueso con necesidades propias. Me levanté de la mesa y comencé a recoger los platos intactos. La comida que había preparado con tanto amor se fue directamente al bote de basura, algo que jamás había hecho en mi vida. Mi abuela Remedios me habría regañado desde el más allá. «No se tira la comida, niña. Hay gente que no tiene qué comer». Pero en ese momento no me importó. Cada cucharada de mole que caía al fondo del bote de basura era un pequeño acto de rebeldía contra la mujer que había sido durante 70 años. Lavé los platos con movimientos mecánicos, pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo momentos donde había dicho sí cuando quería decir no, donde había sonreído cuando quería llorar, donde había dado cuando necesitaba recibir. Al caer la tarde, me senté en el sillón de la sala con una taza de té de manzanilla y saqué de mi bolsa el teléfono celular que Miguel Ángel me había regalado el año pasado, para que estuvieras más conectada con nosotros. Revisé los mensajes. Nada. Revisé Facebook.
esa aplicación que Patricia me había enseñado a usar. Varios cumpleaños de conocidas, fotos de nietos de amigas, recetas que alguien había compartido. Ningún mensaje para mí, ni siquiera esas felicitaciones automáticas que Facebook les recuerda a las personas enviar. Era como si hubiera dejado de existir para el mundo entero. Pero algo extraño comenzó a pasar mientras estaba allí sentada en el silencio de mi casa vacía. En lugar de sentir más tristeza, comencé a sentir una especie de claridad fría, como cuando después de una tormenta el aire se vuelve más limpio y se puede ver más lejos. Por primera vez en décadas, no tenía que cocinar para nadie, no tenía que limpiar nada que hubiera ensuciado otra persona, no tenía que sonreír si no tenía ganas, no tenía que preguntar ¿qué quieres? Antes de saber qué quería yo. Esa noche hice algo que no había hecho en 40 años. Me serví una copa del vino tinto que guardaba para las visitas especiales, un cabernet que Roberto había comprado para nuestro último aniversario y que yo había estado ahorrando para la ocasión perfecta. Me di cuenta de que había estado esperando toda la vida por la ocasión perfecta para todo, para usar los platos buenos, para ponerme los aretes de perlas, para abrir el vino caro, para ser feliz, y si la ocasión perfecta era simplemente estar viva. Me acomodé en el sillón de terciopelo verde, el que Roberto llamaba mi trono, y por primera vez en décadas no prendí la televisión para acompañarme con voces ajenas. El silencio ya no me pesaba como lápida, ahora se sentía como una página en blanco esperando ser escrita. Mientras saboreaba el vino lentamente, dejando que el líquido tibio me calentara por dentro, comencé a hacer un inventario mental de mi vida. 70 años, 45 de matrimonio, 48 años de maternidad si contaba desde que quedé embarazada de Luis Fernando a los 22. Había sido empleada de mostrador en la papelería de Don Aurelio durante 10 años, antes de que Roberto insistiera en que me quedara en casa para cuidar mejor a los niños. Había bordado manteles para vender durante las crisis económicas. Había hecho tamales en las madrugadas para sacar dinero extra. Había cuidado a mis padres cuando enfermaron, a los padres de Roberto cuando envejecieron, a mis nietos cuando nacieron. Pero, ¿cuándo había sido simplemente consuelo? Traté de recordar qué me gustaba hacer antes de convertirme en madre y esposa. Era como buscar tesoros enterrados en el fondo del mar. Muy lentamente comenzaron a surgir imágenes borrosas. Yo a los 15 años, escribiendo poemas en un cuaderno de pasta floreada que escondía debajo del colchón. Poemas sobre la lluvia, sobre los atardeceres anaranjados de Morelia, sobre el muchacho de ojos verdes que vendía elotes en la esquina de mi escuela y que me sonreía cuando pasaba. Había soñado con ser maestra de literatura, con tener una biblioteca llena de libros, con viajar a lugares lejanos y escribir sobre lo que veía. Pero después llegó Roberto con sus ojos café y su sonrisa tímida, y después llegó el embarazo de Luis Fernando, y mis sueños se fueron guardando en cajas cada vez más pequeñas hasta que desaparecieron completamente. También recordé que me gustaba bailar. En las fiestas del pueblo, antes de casarme, era conocida por mi forma de mover las caderas al ritmo de la música de banda. Las otras muchachas me pedían que les enseñara, y yo pasaba horas en el patio de mi casa practicando pasos nuevos que había inventado.
Roberto me había conocido precisamente bailando en la fiesta patronal de San José, cuando yo llevaba un vestido amarillo canario que había cosido yo misma y unas flores de bugambilia en el cabello. Bailas como si fueras música convertida en mujer, me había dicho esa noche, y yo me había enamorado perdidamente de esas palabras. Pero después del matrimonio, poco a poco dejé de bailar. Primero porque estaba embarazada, después porque no quedaba bien que una madre de familia anduviera moviéndose así, después porque ya no tenía tiempo, después porque ya no me acordaba cómo. El vino me estaba poniendo nostálgica, pero también me estaba dando una valentía extraña. Me levanté del sillón y fui hasta el armario del cuarto donde guardaba mis cosas más preciadas. En el fondo, detrás de las cajas de fotografías y los vestidos que ya no me quedaban, encontré el cuaderno floreado. Estaba amarillento y olía a humedad y a tiempo perdido, pero las palabras seguían ahí, escritas con mi letra de adolescente, llenas de esperanza y de sueños que creía muertos. Leí en voz alta uno de los poemas, y mi propia voz sonó extraña en la casa vacía, como si perteneciera a una desconocida que había vivido dentro de mí durante décadas sin que yo lo supiera. Las tardes se visten de color violeta, cuando el sol se cansa de brillar y yo me quedo aquí, en la ventana, soñando con lugares donde volar. ¿Habrá un mundo donde yo sea libre de decir lo que llevo por dentro? ¿Habrá un tiempo donde no me esconda detrás de sonrisas de contento? Las palabras de esa niña de 15 años me golpearon como puñetazos suaves. Había estado escondiéndome detrás de sonrisas de contento durante 55 años. Cerré el cuaderno y me dirigí al espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas alrededor de los ojos y canas que se asomaban por las sienes. Pero había algo diferente en su expresión. Ya no era la mirada cansada de quien vive para otros, sino algo más vivo, más despierto. «Hola, Consuelo», le dije a mi reflejo, «¿dónde has estado todos estos años?» Y por primera vez en décadas, mi reflejo me sonrió con una sonrisa que era completamente mía, no prestada, no calculada para hacer sentir bien a alguien más. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a seguir esperando que otros recordaran que yo existía. No iba a seguir midiendo mi valor por la felicidad ajena. No iba a seguir siendo un fantasma en mi propia vida. Al día siguiente comenzaría a buscar a la mujer que había sido antes de convertirme en función de otros. Y si esa mujer ya no existía, entonces la inventaría de nuevo, pedazo por pedazo, día tras día, hasta que fuera tan real como el dolor que había sentido al comer sola en mi cumpleaños. Al día siguiente, desperté antes del amanecer, pero no para comenzar la rutina de siempre. Esta vez me quedé en la cama observando cómo la luz gris del alba se filtraba por las cortinas de encaje, sintiendo por primera vez en décadas el lujo de no tener que levantarme inmediatamente a preparar café para nadie más que para mí. Cuando finalmente me incorporé, no puse la mesa para 5 personas por costumbre. Saqué una sola taza, la de porcelana azul con florecitas que había sido de mi madre y que nunca usaba porque era demasiado delicada para el uso diario. Preparé café solo para mí, lo endulcé exactamente como me gustaba, sin preguntar a nadie si lo querían más o menos dulce, y me senté en el jardín a verlo nacer el día mientras saboreaba cada sorbo lentamente. El jardín estaba descuidado. Los rosales que había plantado con tanto amor necesitaban poda.
Las macetas de geranios tenían flores marchitas que nadie había quitado, y la hiedra había crecido tanto que casi cubría completamente la banca de hierro forjado donde Roberto y yo solíamos sentarnos en las tardes. Pero en lugar de sentir culpa por el abandono, sentí algo parecido a la compasión. Ese jardín era como yo. Había estado dando belleza a otros mientras se olvidaba de sí mismo. Decidí que esa mañana comenzaríamos juntos, el jardín y yo, un proceso de redescubrimiento. Me puse ropa vieja y salí con las tijeras de podar. Mientras cortaba las ramas secas de los rosales, cada corte se sentía simbólico, como si estuviera podando también las partes muertas de mi propia vida. Con cada rosa marchita que quitaba, liberaba espacio para que crecieran botones nuevos. Mis manos, acostumbradas a cocinar y limpiar para otros, encontraron un ritmo diferente en esta tarea que era solo mía. Nadie me había pedido que arreglara el jardín. Nadie se beneficiaría directamente de mi trabajo excepto yo misma. Era extraño y liberador hacer algo sin esperar agradecimiento. Mientras trabajaba, escuché que mi teléfono sonaba desde adentro de la casa. Normalmente habría corrido a contestar, limpiándome las manos en el delantal y preocupándome por quién pudiera necesitarme. Esta vez dejé que sonara. Si era importante, volverían a llamar. Si no lo era, entonces no valía la pena interrumpir este momento de paz que estaba construyendo conmigo misma. El teléfono dejó de sonar y el silencio se sintió como una pequeña victoria. Al mediodía, cuando el sol estaba más fuerte y mi espalda comenzaba a dolerme por el trabajo, me senté en la banca recién liberada de la hiedra y saqué el cuaderno floreado que había encontrado la noche anterior. Tenía 50 páginas en blanco después de los poemas de mi juventud. 50 páginas esperando ser llenadas con los pensamientos de la mujer que estaba descubriendo ser. Escribí la primera entrada. Hoy cumplí 71 días de vida. Ayer cumplí 70 años de existencia. Hoy nací como consuelo. Las palabras fluyeron como si hubieran estado represadas durante décadas, esperando su momento para salir. Por la tarde, cuando había terminado de escribir 3 páginas sobre lo que había sentido durante mi cumpleaños solitario, el teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté, pero algo en mi voz había cambiado. Era Patricia, finalmente recordando que había olvidado mi cumpleaños. Ay, mamá, perdóname. Ayer tuve una jornada horrible en el hospital y se me fue completamente de la cabeza. ¿Cómo la pasaste? ¿Hiciste algo especial? Su voz sonaba genuinamente arrepentida, pero también distraída, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba. Sí, hija. Le respondí con una calma que me sorprendió. Hice algo muy especial. Comí sola. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. ¿Cómo que comiste sola? ¿No te visitó ninguno de los muchachos? Su tono había cambiado. Ahora sonaba preocupada y un poco culpable. No, Patricia, nadie me visitó, nadie me llamó, nadie recordó que era mi cumpleaños. ¿Y sabes qué? Descubrí algo muy interesante. El mundo no se acabó. Yo no me morí. De hecho, aprendí algo importante sobre mí misma. Patricia comenzó a balbucear disculpas, prometiendo que pasaría ese mismo día para llevarme un pastel y celebrar como se debe. Pero yo la interrumpí con gentileza. No es necesario, mi amor. No quiero una celebración de compensación. Quiero que sepas que está bien, que no estoy enojada.
pero que algo ha cambiado en mí. Durante 70 años he estado esperando que otros me hagan sentir importante, valiosa, recordada. Ayer me di cuenta de que esa responsabilidad es mía. Hubo otro silencio, más largo esta vez. Mamá, ¿estás bien? Suenas diferente. Y tenía razón, sonaba diferente porque era diferente. Estoy mejor que bien, hija. Estoy comenzando a estar completa. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Era la primera vez en mi vida que había tenido una conversación así con uno de mis hijos, donde no me disculpé por sentir algo, donde no minimicé mi dolor para hacer que ellos se sintieran mejor, donde puse mis emociones en la mesa sin envolturas de azúcar. Esa tarde tomé otra decisión revolucionaria. Fui sola al centro de Morelia. Hacía años que no caminaba por las calles empedradas sin una misión específica, sin una lista de mandados que cumplir para la familia. Esta vez fui solo porque quería caminar, porque quería ver la catedral al atardecer, porque quería comprarme algo que no fuera necesario sino simplemente bonito. En una librería pequeña cerca de la plaza, encontré un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Lo compré sin pensar en el gasto, sin calcular si esos pesos podrían necesitarse para otra cosa. Era para mí, solo para mí, y eso lo hacía invaluable. Esa noche, mientras leía los poemas de Sor Juana bajo la luz amarillenta de la lámpara del buró, cada verso se sentía como una carta personal escrita 4 siglos atrás por una mujer que había entendido algo que yo apenas comenzaba a descubrir. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Pero más que los versos famosos, me conmovieron aquellos donde hablaba de su necesidad de aprender, de conocer, de ser más que lo que el mundo esperaba de ella. Cerré el libro y me pregunté cuántas mujeres como nosotras habríamos existido a lo largo de la historia, perdidas en los roles que otros nos asignaron, despertando tarde a nuestra propia existencia. Al segundo día de mi nueva vida, como había comenzado a llamar a esta etapa, llegó Luis Fernando sin avisar. Lo vi desde la ventana de la cocina, bajándose de su camioneta con esa expresión de preocupación que ponía cuando creía que algo andaba mal conmigo. Había hablado con Patricia, evidentemente. Tocó la puerta con su llave, como siempre hacía, esperando encontrarme en la cocina preparando café y preguntándole si tenía hambre. En su lugar, me encontró en la sala leyendo tranquilamente, sin inmutarme por su llegada. «Buenos días, mijo», le dije sin levantarme del sillón. «¿Cómo amaneciste?» Su cara mostró desconcierto. Normalmente habría saltado a abrazarlo, a preguntarle si había desayunado, a ofrecerle comida aunque acabara de comer. «Mamá, Patricia me contó de tu cumpleaños. Nosotros, no sabíamos que...» Se trabó con las palabras, buscando una explicación que no existía. «Lo sé, Luis Fernando. No sabían porque durante 40 años yo me encargué de que no tuvieran que saber. Me encargué de que todo funcionara sin que ustedes tuvieran que pensar en ello, de que yo fuera invisible pero siempre disponible». Se sentó en el sillón de enfrente, el mismo donde había llorado su divorcio hace 2 años, pero esta vez era él quien lucía perdido. «No entiendo qué está pasando, ma. Patricia dice que estás actuando raro, que dijiste cosas raras por teléfono». Me quedé callada un momento,
observando a este hombre de 45 años que seguía esperando que su madre resolviera sus confusiones emocionales. ¿Te parece raro que una mujer de 70 años se dé cuenta de que ha pasado su vida entera cuidando a otros y olvide cuidarse a sí misma? Pero mamá, tú siempre has sido feliz así. Tú siempre has dicho que lo que más te gusta es cuidarnos. Sus palabras me pegaron como un diagnóstico médico inesperado. Tenía razón. Durante décadas había proclamado que mi mayor felicidad estaba en el bienestar de mi familia. Había repetido esa mentira tantas veces que yo misma había llegado a creérmela. Luis Fernando, ¿tú recuerdas alguna vez haberme preguntado qué quería yo? ¿Qué me gustaba a mí? ¿Cuáles eran mis sueños? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Nosotros siempre pensamos que tú querías lo mismo que nosotros queríamos, murmuró finalmente. Y en esa frase había 40 años de malentendidos resumidos. Exactamente, mijo. Ustedes pensaron, pero nunca preguntaron. Y yo nunca dije nada porque tenía tanto miedo de no ser una buena madre, de no ser suficiente, que preferí desaparecer como persona antes que arriesgarme a defraudarlos. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, el peso de décadas de patrones familiares flotando entre nosotros como polvo en un rayo de sol. Luis Fernando se aclaró la garganta, incómodo con esta versión de su madre que decía verdades sin endulzar. ¿Y qué quieres ahora, mamá? ¿Qué esperas de nosotros? Era una pregunta honesta, tal vez la primera pregunta honesta sobre mis deseos que escuchaba de alguno de mis hijos en décadas. Quiero que me conozcan, Luis Fernando. Quiero que sepan que su madre es una persona completa, no solo una función. Quiero que cuando me pregunten cómo estoy, esperen una respuesta real, no solo bien, gracias. Y quiero que entiendan que amarlos no significa que yo tenga que dejar de existir. Esa tarde, después de que Luis Fernando se fuera con más preguntas que respuestas, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años. Llamé a mi prima Dolores, que vivía en Guadalajara y con quien había perdido contacto cuando la vida se volvió demasiado ocupada cuidando a todos. Dolores había sido mi confidente en la juventud, la única persona que conocía mis sueños de escribir, mis ganas de viajar, mis dudas sobre el matrimonio temprano. Consuelo, no puedo creer que seas tú, gritó por el teléfono con esa alegría genuina que había olvidado que existía entre las mujeres de mi generación. Hablamos durante 2 horas y fue como regar una planta que había estado seca durante décadas. Dolores nunca se había casado. Había sido maestra toda su vida. Había viajado por México dando cursos de capacitación. Tenía una casa llena de libros y recuerdos de lugares lejanos. Siempre me preguntaba por ti, me dijo, pero cuando intenté llamarte hace años, siempre sonabas tan ocupada con la familia que sentía que ya no cabía en tu vida. Tenías razón, le confesé. No había espacio para nada que no fuera ser madre y esposa. Pero algo pasó hace 3 días, Dolores. Algo se rompió y algo más se despertó. Le conté sobre mi cumpleaños solitario, sobre el descubrimiento de mis poemas viejos, sobre la sensación de estar conociendo a una desconocida que había vivido dentro de mí todo este tiempo. Dolores escuchó sin juzgar, sin intentar arreglar nada, sin minimizar mi experiencia. ¿Sabes qué creo, prima?, me dijo al final de nuestra conversación. Creo que no es demasiado tarde para nada. A los 70 años todavía tienes tiempo de ser quien siempre quisiste ser. Y si no lo sabes, tienes tiempo de descubrirlo.
Sus palabras se quedaron conmigo esa noche como una semilla plantada en tierra fértil. A la semana de mi cumpleaños olvidado, sucedió algo que cambió para siempre la dinámica de mi familia. Miguel Ángel llegó un domingo por la mañana con su bolsa de ropa sucia, como había hecho durante los últimos 20 años. Entró por la cocina esperando encontrar el desayuno servido y a su madre lista para hacerse cargo de sus necesidades domésticas. En su lugar, me encontró sentada en el comedor escribiendo en mi cuaderno, aún en bata y sin ningún rastro de comida preparada. «Buenos días, mijo», le dije sin levantar la vista de mi escritura. «¿Cómo amaneciste?» «Mamá, ¿no vas a hacer desayuno? Tengo mucha hambre. Anoche llegué tardísimo del trabajo y no cené nada». Su tono tenía esa expectativa automática de servicio que había escuchado durante décadas sin cuestionarla. Esta vez, algo dentro de mí se negó a responder con el piloto automático de siempre. «Claro que puedes hacer desayuno, Miguel Ángel. La cocina está ahí, los huevos en el refrigerador, las tortillas en la tortera. Yo estoy ocupada escribiendo». La expresión en su rostro fue como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Escribiendo? ¿Escribiendo qué? Se acercó a mirar por encima de mi hombro, pero cerré el cuaderno suavemente, escribiendo sobre mi vida, sobre lo que he descubierto de mí misma esta semana. Miguel Ángel se quedó parado ahí durante varios segundos, como un actor que hubiera olvidado su parlamento. Finalmente murmuró algo sobre ir a comprar desayuno en la tienda de la esquina y salió de la casa con su bolsa de ropa sucia aún en la mano, pero regresó una hora después, esta vez con una actitud diferente. Había traído pan dulce, café de la panadería y jugo de naranja. «Pensé que podríamos desayunar juntos», dijo, aún inseguro de cómo manejar esta nueva versión de su madre. Acepté su invitación, pero esta vez la conversación fue diferente. En lugar de preguntarle solo por él, por su trabajo, por sus problemas, le conté sobre los poemas que había estado escribiendo, sobre mi llamada con prima Dolores, sobre los libros que pensaba leer. Vi cómo su cara cambiaba gradualmente de confusión a algo parecido a la curiosidad genuina. «Mamá, nunca te había escuchado hablar así», me dijo a la mitad del desayuno. «Suenas como una persona diferente». «No soy una persona diferente, Miguel Ángel. Soy la misma persona que siempre fui, pero durante 40 años estuve escondida debajo de capas y capas de lo que se espera de una madre. Ahora estoy quitándome esas capas, una por una». Él asintió lentamente, y por primera vez en años vi en sus ojos algo más que la mirada de un hijo que ve a su madre como una extensión de sus propias necesidades. Esa misma semana, Patricia y Alejandra vinieron a visitarme juntas, claramente coordinadas en una misión de reconocimiento. Las recibí en la sala con té de manzanilla y galletas, pero no me moví de mi lugar como solía hacer, corriendo a la cocina a traer más comida, más atenciones. «Mamá, estamos preocupadas por ti», comenzó Patricia con ese tono que usaba cuando creía que tenía que manejar una situación delicada. «A Luis Fernando nos contó de su conversación contigo, y Miguel Ángel dice que ya no quieres cocinar para él». «No es que no quiera cocinar para él», les expliqué pacientemente. «Es que ya no voy a cocinar automáticamente para él sin que me lo pida, sin que reconozca que es un favor que le estoy haciendo, no una obligación que tengo por ser su madre». Alejandra, que siempre había sido más directa, preguntó sin rodeos: «¿Entonces ya no vas a cuidar a los gemelos los fines de semana? ¿Ya no vas a estar disponible cuando te necesitemos?»
Su pregunta reveló el núcleo de su preocupación. No les importaba realmente mi bienestar emocional, les preocupaba perder los servicios gratuitos e incondicionales que había proporcionado durante décadas. Voy a estar disponible cuando realmente me necesiten, no cuando simplemente sea conveniente para ustedes. Voy a cuidar a mis nietos cuando me lo pidan con cariño y consideración, no cuando den por sentado que es mi obligación. Y voy a seguir amándolos a todos profundamente, pero ya no voy a amarlos más de lo que me amo a mí misma. Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de comprensión, sino de frustración. Mamá, no entiendo qué nos está pasando como familia. Todo estaba bien hasta ahora. Sus palabras me partieron el corazón, pero no me hicieron retroceder. Patricia, mi amor, todo estaba funcionando, pero no estaba bien. Yo no estaba bien, solo que nunca se los dije porque tenía miedo de que me amaran menos si no era perfecta, si no era completamente abnegada. Fue Alejandra quien finalmente hizo la pregunta que había estado flotando en el aire durante toda la conversación. ¿Y si no podemos aceptar esta nueva versión tuya? ¿Y si necesitamos que las cosas vuelvan a ser como eran? Su honestidad brutal me dolió, pero también me liberó. Entonces tendrán que decidir si me aman lo suficiente para conocer a la persona real que soy, o si solo amaban la función que cumplía. Y yo tendré que vivir con esa respuesta, pero viviré como Consuelo completa, no como Consuelo fragmentada. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el jardín a ver las estrellas y me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en mi vida adulta, había tenido conversaciones difíciles sin tratar de arreglar los sentimientos heridos de otros. Había dicho mi verdad sin endulzarla, sin disculparme por existir, sin minimizar mis necesidades para hacer que otros se sintieran más cómodos. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, como aprender a caminar otra vez después de décadas de gatear. 2 semanas después de mi conversación con Patricia y Alejandra, sucedió algo que no esperaba. La crisis familiar que había estado gestándose explotó de la manera más reveladora. Un sábado por la mañana, mientras yo estaba en el jardín trasplantando unas violetas africanas que había comprado para alegrar mi nuevo espacio personal, escuché gritos provenientes de la sala. Miguel Ángel había llegado sin avisar, como era su costumbre, pero esta vez encontró a Luis Fernando y Patricia esperándolo. Habían organizado lo que en términos modernos se llama una intervención familiar, y yo era el problema que necesitaba ser resuelto. Desde mi lugar entre las macetas, pude escuchar fragmentos de la conversación que se desarrollaba dentro de mi propia casa sin que me hubieran invitado a participar. Mamá ya no es la misma, decía Patricia con voz angustiada. Está actuando de manera egoísta, como si ya no le importáramos. Luis Fernando agregaba, ayer fui a pedirle que cuidara a los niños porque Sandra tenía cita médica y me dijo que no podía porque tenía planes conmigo misma. ¿Qué significa eso? Y Miguel Ángel, con esa voz de niño grande que nunca había perdido, ya no me hace de comer, ya no me lava la ropa, ya no está ahí cuando la necesito. Es como si fuera otra persona. Me quité los guantes de jardinería y entré a la sala sin anunciarme. Los tres se callaron abruptamente, como niños sorprendidos planeando una travesura. Veo que están teniendo una reunión familiar sin la familiar en cuestión. Dije con una calma que me sorprendió. ¿Les parece si me uno a la conversación sobre mi propia vida?
La incomodidad en el ambiente era tan densa que se podía cortar con cuchillo, pero por primera vez en décadas no sentí la necesidad de aliviársela a nadie. Patricia, que siempre había sido la más diplomática, tomó la palabra. Mamá, estamos preocupados por ti. Sientes que ya no te conocemos, que te has vuelto diferente, distante, agregó Luis Fernando. Egoísta, murmuró Miguel Ángel, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucháramos. Sus palabras cayeron en el aire como piedras en agua quieta, creando ondas de verdad que se expandían por toda la sala. Tienen razón, les dije, sentándome en mi sillón favorito. Soy diferente, soy distante, y según sus definiciones, probablemente soy egoísta. Mis palabras los descolocaron. Evidentemente esperaban negaciones, disculpas, promesas de volver a ser la madre de siempre. Durante 70 años he sido exactamente lo que ustedes querían que fuera. Disponible, abnegada, invisible para mí misma, pero visible para sus necesidades. ¿Y saben qué descubrí el día de mi cumpleaños? Cuando ninguno de ustedes recordó que existía como persona más allá de su función. Descubrí que había perdido completamente la conexión conmigo misma. Luis Fernando intentó interrumpir con una disculpa, pero lo detuve con un gesto. No quiero disculpas, mijo. Quiero comprensión. Quiero que entiendan que una mujer que se ama a sí misma puede amar mejor a otros, pero una mujer que se anula por otros termina amando desde el resentimiento, desde el vacío, desde la obligación. Miguel Ángel se movió incómodo en su asiento. Pero mamá, nosotros nunca te pedimos que dejaras de ser tú misma. Nunca me lo pidieron con palabras, Miguel Ángel, pero me lo pidieron con expectativas. Cada vez que llegabas a mi casa esperando comida sin preguntarme si tenía ganas de cocinar, cada vez que daban por sentado que cuidaría a los nietos sin considerar mis propios planes, cada vez que me llamaban solo cuando necesitaban algo, me estaban pidiendo que fuera una función, no una persona. Patricia comenzó a llorar otra vez, pero estas lágrimas se veían diferentes, menos manipuladoras, más genuinas. ¿Entonces ya no nos amas como antes?, preguntó con voz quebrada. Su pregunta fue como un puñal directo al corazón, pero también como una liberación. Los amo más que antes, Patricia, porque ahora los amo desde un lugar completo, no desde un lugar roto. Los amo desde la elección consciente, no desde la costumbre automática. Los amo como la mujer plena que estoy aprendiendo a ser, no como el fantasma de mujer en la que me había convertido. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Luis Fernando, el más pragmático de mis hijos, el que siempre había manejado los conflictos familiares con lógica fría, se quebró completamente. Mamá, nosotros nunca nos dimos cuenta de que te estábamos lastimando. Siempre pensamos que eras feliz así, que eso era lo que querías. Sus lágrimas eran las de un hombre adulto enfrentando la realidad de que había participado inconscientemente en la anulación de su madre. Y yo los dejé pensar eso, Luis Fernando, porque tenía tanto miedo de no ser suficiente que preferí ser demasiado. Tenía tanto terror de que no me amaran si no era perfecta, que olvidé que el amor real no requiere perfección, requiere autenticidad. Por primera vez en 40 años, mis hijos me estaban viendo realmente, no como una extensión de sus necesidades, sino
como una persona independiente con sentimientos, deseos y límites propios. Miguel Ángel, que había estado callado durante varios minutos, finalmente habló. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Cómo seguimos desde aquí? Era una pregunta adulta, la primera pregunta verdaderamente madura que le había escuchado hacer en años. Ahora aprendemos a relacionarnos de manera diferente. Ustedes aprenden a verme como una persona completa y yo aprendo a amarlos sin anularme. Construimos una relación basada en respeto mutuo, no en roles automáticos. Esa tarde, por primera vez en décadas, tuvimos una conversación familiar real. Hablamos de heridas, de malentendidos, de expectativas no dichas, de amor mal expresado. Fue doloroso y liberador, como una cirugía necesaria que duele pero salva la vida. Al final del día, cuando se fueron, supe que algo fundamental había cambiado para siempre en nuestra familia. Habíamos comenzado el difícil pero hermoso proceso de aprender a amarnos como personas reales, no como roles idealizados. Los meses que siguieron a esa conversación familiar fueron como aprender a bailar una danza completamente nueva con parejas que habían conocido solo los pasos antiguos. Hubo tropiezos, pisadas, momentos de frustración donde todos queríamos volver a la coreografía familiar conocida, pero poco a poco algo hermoso comenzó a emerger de ese caos inicial. Relaciones auténticas donde cada uno existía como persona completa, no como función predeterminada. Miguel Ángel fue quien hizo el primer cambio tangible. Una mañana de martes llegó a mi casa, pero en lugar de entrar con su llave como siempre, tocó la puerta. «Buenos días, mamá», me dijo cuando abrí. «¿Tienes tiempo para platicar?» En sus manos traía 2 tazas de café de su cafetería favorita y una bolsa de pan dulce. Quería preguntarte si podrías enseñarme a lavar mi ropa. Sé que suena ridículo a los 42 años, pero nunca aprendí porque siempre estabas tú. Sus palabras me conmovieron más que cualquier regalo caro que hubiera podido traerme. Pasamos esa mañana en el patio de servicio y mientras le enseñaba a separar la ropa por colores, a medir el detergente, a programar la lavadora, descubrí que también estaba aprendiendo a conocer a mi hijo como adulto. Me habló de sus miedos en el trabajo, de una mujer que le gustaba, pero a la que no se atrevía a invitar a salir, de sus sueños de poner un pequeño taller mecánico. Nunca te había contado estas cosas porque siempre que venía aquí era para que resolvieras mis problemas prácticos, me confesó. Nunca pensé que pudieras estar interesada en mis sueños. Patricia también comenzó a cambiar su forma de relacionarse conmigo, aunque fue un proceso más lento y difícil. Un día llegó después del trabajo, se sentó en la mesa de la cocina y me dijo: «Mamá, quiero que sepas que he estado yendo a terapia». Su confesión me tomó por sorpresa, pero la escuché sin juzgar. La psicóloga me preguntó sobre nuestra relación, y cuando le conté cómo habían sido las cosas siempre, me dijo algo que me impactó. Tu madre se anuló tanto que tú nunca aprendiste que las madres también son personas. Tienes razón, mamá. Nunca te vi como persona. Esa tarde, Patricia me hizo preguntas que nunca me había hecho. ¿Cómo había sido mi juventud? ¿Qué había querido estudiar? ¿Cómo me había sentido cuando era joven madre? ¿Qué extrañaba de mi vida antes del matrimonio? Por primera vez en 40 años, mi hija se interesó en mi historia personal, no solo en mi función maternal. Mamá,
¿te puedo confesar algo?, me dijo cuando ya se iba. Siempre te tuve un poco de lástima. Pensaba que no tenías vida propia porque no querías tenerla. Ahora entiendo que sí la tenías, pero la habías enterrado tan profundo que ni tú misma la recordabas. Luis Fernando, siempre el más analítico, se acercó a mí de manera diferente. Una tarde llegó con un cuaderno y me dijo: «Mamá, quiero hacer un ejercicio contigo. Quiero que me cuentes 5 cosas que siempre quisiste hacer pero nunca hiciste, y yo voy a ayudarte a planear cómo hacerlas». Su propuesta me emocionó hasta las lágrimas. Juntos hicimos una lista. Aprender a manejar. Nunca había tenido licencia porque Roberto se encargaba de llevarme a todos lados. Tomar clases de pintura, viajar sola a algún lugar que siempre había querido conocer, escribir cartas a los periódicos locales sobre temas que me importaban y aprender a usar una computadora para conectarme con otras mujeres de mi edad. ¿Sabes qué es lo más triste de esta lista, mijo?, le dije mientras repasábamos mis sueños dormidos. Es que son cosas tan sencillas, tan alcanzables. No quería ser astronauta o actriz de Hollywood. Solo quería existir como persona independiente. Luis Fernando me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí el perdón mutuo por años de malentendidos, por décadas de roles rígidos que habían impedido que nos conociéramos realmente. 6 meses después de mi cumpleaños solitario, organicé mi primera cena familiar, pero esta vez las reglas fueron diferentes. Cada uno trajo algo de comer. Nadie esperó que yo me encargara de todo, y durante la sobremesa hablamos de cosas que importaban de verdad, de nuestros miedos, de nuestros sueños, de lo que habíamos aprendido en estos meses de construcción de nuevas relaciones. Miguel Ángel nos contó que finalmente había invitado a salir a la mujer que le gustaba. Patricia nos habló de sus avances en terapia y de cómo estaba aprendiendo a poner límites en el hospital donde trabajaba. Luis Fernando compartió que estaba considerando cambiar de trabajo para tener más tiempo con sus hijos. Pero lo más hermoso de esa noche fue cuando Alejandra, mi nuera, se acercó a mí al final de la velada. «Suegra, quiero pedirte disculpas. Durante años te vi solo como la abuela gratis, la niñera disponible. Nunca me interesé en conocerte como mujer. Pero viendo cómo has cambiado, cómo brillan tus ojos ahora, me doy cuenta de que he estado perdiendo la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria». Sus palabras fueron como un bálsamo en heridas que no sabía que aún dolían. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi jardín renovado, rodeada de las flores que había plantado yo misma, respirando el aire perfumado por los jazmines que habían florecido bajo mi cuidado consciente. Mi cuaderno floreado tenía ya 50 páginas llenas de pensamientos, poemas, reflexiones sobre esta nueva vida que estaba construyendo día a día. En la última página que había escrito esa mañana, había una frase que resumía todo mi proceso. Hoy aprendí que amar a otros sin amarme a mí misma era como dar agua de un pozo vacío. Ahora que mi pozo está lleno, puedo dar agua fresca, abundante, cristalina. Un año después de aquel cumpleaños que cambió mi vida para siempre, me desperté el 23 de octubre sintiéndome como una mujer completamente diferente. No diferente en el sentido de que hubiera cambiado mi esencia, sino diferente porque finalmente había encontrado mi esencia y había aprendido a vivirla sin disculpas. A mis 71 años, había logrado algo que creía imposible. Había aprendido a ser Consuelo completa. No Consuelo
fragmentada en pedazos repartidos entre las necesidades ajenas. Esta mañana, la mesa del comedor estaba puesta para 7 personas, pero no porque yo hubiera cocinado sola durante horas esperando que llegaran. Esta vez, cada uno de mis hijos había llamado días antes para preguntar qué podían traer, cómo podían contribuir, qué necesitaba yo para que fuera una celebración especial. Miguel Ángel llegó temprano para ayudarme con los preparativos, pero más que ayudar, vino a pasar tiempo conmigo, a platicar, a conocer un poco más cada día a la mujer que había sido su madre invisible durante tantos años. Mamá, ¿te puedo preguntar algo?, me dijo mientras pelábamos papas juntos en la cocina. ¿Te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de haber sido la madre que fuiste antes? Su pregunta me hizo pensar durante varios minutos. Era una pregunta compleja que merecía una respuesta honesta, no automática. No me arrepiento de amarlos, Miguel Ángel. Me arrepiento de no haberme amado también a mí misma. Me arrepiento de haber confundido el sacrificio con el amor, de haber creído que para ser buena madre tenía que dejar de ser mujer. Pero todo lo que pasé me trajo hasta aquí, hasta esta cocina donde tú y yo podemos pelar papas y hablar como dos adultos que se respetan y se quieren. Patricia llegó a mediodía con un pastel que había hecho ella misma, algo que no había hecho desde que era niña. Ni quería intentar hacer el pastel 3 leches como tú me enseñaste. Me dijo con una sonrisa tímida. Probablemente no me quedó igual, pero lo hice con amor. Cuando probé el pastel, los ojos se me llenaron de lágrimas. No porque estuviera perfecto, sino porque en cada bocado podía saborear el esfuerzo, el cariño, la intención de una hija que había aprendido a dar, no solo a recibir. Luis Fernando llegó con Sandra y los gemelos, pero también con una sorpresa que me dejó sin aliento. Había enmarcado algunos de los poemas que yo había escrito en mi cuaderno floreado. Mamá, pedí permiso a Sandra para leer algunos de tus escritos cuando los dejaste en la mesa la semana pasada. Son hermosos y creo que deberías compartirlos con más gente. Por eso los mandé enmarcar, ver mis palabras, mis pensamientos más íntimos, presentados con tanto respeto y orgullo, me hizo entender que mis hijos finalmente me veían como una persona con talento propio, no solo como su madre funcional. Pero la sorpresa más grande llegó con Alejandra, quien trajo a una mujer que no conocía. Suegra, quiero presentarte a doña Carmen. Es mi vecina, tiene 73 años, y cuando le conté tu historia, me dijo que necesitaba conocerte. Carmen era una mujer elegante de cabello blanco y ojos vivaces que me tomó las manos entre las suyas y me dijo: Consuelo, Alejandra me contó sobre tu proceso de redescubrimiento. Yo pasé por algo similar hace 5 años cuando enviudé. ¿Te gustaría que formáramos un grupo de mujeres como nosotras? Conozco a varias que están pasando por lo mismo. Esa tarde, alrededor de mi mesa, no solo celebramos mi cumpleaños 71, celebramos el nacimiento de una nueva versión de nuestra familia, una donde cada persona era vista, valorada y respetada en su totalidad. Los gemelos jugaban en el jardín que yo había renovado con mis propias manos. Patricia y Sandra conversaban sobre sus trabajos como dos mujeres profesionales que se respetan. Luis Fernando y Miguel Ángel lavaban platos juntos mientras discutían sobre fútbol. Y Carmen y yo planeábamos nuestro primer encuentro del Club de Mujeres Renacientes
o como habíamos decidido llamarnos. Al caer la tarde, cuando la casa se quedó en silencio después de tantas voces y risas, me senté en mi jardín con una copa del mismo vino que había tomado aquel primer día de mi nueva vida. Pero esta vez no era una copa solitaria de autodescubrimiento. Era una copa de celebración, de gratitud, de reconocimiento por el camino recorrido. Mi cuaderno floreado tenía ya más de 200 páginas llenas y había comenzado un segundo cuaderno. Había aprendido a manejar y tenía mi propia licencia. Había tomado clases de pintura los sábados por la mañana. Había escrito 3 cartas al periódico local sobre la importancia de los parques para los adultos mayores, y las 3 habían sido publicadas. Pero más que todas esas actividades nuevas, había logrado algo que creía imposible a los 70 años. Había aprendido a poner límites con amor, a decir no sin culpa, a dar desde la abundancia en lugar de dar desde el vacío. Había descubierto que una mujer que se respeta a sí misma enseña a otros a respetarla, que una madre que se ama a sí misma puede amar a sus hijos de manera más limpia, más sana, más verdadera. Mientras observaba las estrellas en mi jardín renovado, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían pasado décadas perdidas en roles que las anulaban. Pensé en Prima Dolores, que nunca se había perdido porque nunca se había entregado completamente. Pensé en Doña Carmen y en todas las mujeres que estaban esperando su momento de despertar. Y pensé en las mujeres más jóvenes, en Patricia, en Sandra, en mis futuras nietas, y deseé con todo mi corazón que ellas aprendieran desde temprano lo que yo había tardado 70 años en descubrir, que amar a otros sin amarse a sí misma no es virtud, es autonegligencia. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno la última reflexión del día. Hoy cumplí 71 años, pero realmente nací hace 12 meses, el día que comí sola frente a una mesa vacía y descubrí que la soledad puede ser maestra si la escuchamos con respeto. Aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir nuestra propia vida y que el amor verdadero, el que trasciende y sana, solo puede venir de corazones completos, no de corazones fragmentados en pedazos repartidos como limosna entre las necesidades ajenas. Si esta historia llega a ti y te sientes identificada, quiero que sepas que es posible renacer a cualquier edad, que es posible reconstruirse sin destruir a otros, que es posible amar mejor cuando finalmente aprendes a amarte también a ti misma.